Bienvenidos entonces a la quinta clase de programación de computadores. Hoy día vamos a revisar los elementos básicos de un programa. Como ustedes bien saben, en esta asignatura vamos a aprender a programar con el lenguaje C++, y hoy día vamos a comenzar a revisar sus principales elementos, sus elementos básicos, para realizar un programa con este lenguaje. ¿Qué veremos hoy entonces? Primero, la estructura básica de un programa. Para cada lenguaje de programación que nosotros usemos, va a haber una estructura básica que vamos a tener que seguir para que un programa funcione de manera correcta. Luego vamos a pasar a los tipos de datos que podemos manejar y las palabras reservadas que presenta el lenguaje. Luego veremos entrada y salida básica, entrada y salida de información, tal como lo hemos visto en nuestros algoritmos hasta el momento. Y finalmente vamos a revisar las operaciones y las asignaciones, ¿ya? Todo lo que es relativo a los operadores del lenguaje de programación C++. Y al final, como siempre, término de la clase en el cual ustedes pueden realizar preguntas si es que algo de la clase no haya quedado claro. Comencemos entonces a revisar la primera parte, la estructura de un programa en el lenguaje de programación C++. En todo lenguaje, para mantener un orden y evitar errores de compilación y funcionamiento, nuestros programas deben seguir una estructura. Como les dije, va a depender del lenguaje que estemos utilizando. Para el caso del lenguaje de programación C++, esta estructura básica cuenta con tres partes básicas, siendo dos de ellas fundamentales, ¿ya? Hay una de estas tres partes que, si bien es básica, podemos llegar a omitir dependiendo de las necesidades que se nos planteen en el problema. Las tres partes son declaración de librerías, declaración e inicialización de variables globales y la función principal o la función main. De estas tres partes, la que nosotros podemos omitir en algunos casos es la parte de al medio, la declaración e inicialización de variables globales, ¿ya? Hay programas cuyo problema que resuelven no es necesario que contenga variables globales, por lo tanto no es necesario incluirlas dentro de esta estructura básica de un programa, ¿ya? Las dos fundamentales entonces serían declaración de las librerías y la función main. En cuanto a la aparición de estas partes dentro de la estructura del programa, siguen el mismo orden en que los acabo de nombrar. Siempre partimos primero por la declaración de librerías, luego declaración e inicialización de las variables globales, y lo último que aparecería de momento en nuestros programas sería la función principal, también llamada función main. Partamos entonces definiendo qué hace cada una de estas tres partes básicas del programa. La primera, que es la inclusión de las librerías son ficheros, ¿ya? O archivos que contienen código objeto de muchos programas que permiten hacer cosas comunes, como leer el teclado, escribir en la pantalla, manejar números, realizar funciones matemáticas, etc. Las bibliotecas, por lo general, están clasificadas por el tipo de trabajo que hacen, y pueden existir de entrada y salida de información, matemáticas, manejo de memoria, manejo de texto, etc. Entonces, en un pequeño resumen, o en palabras un poco más sencillas, las librerías son un conjunto de código que ya está previamente hecho y que nos van a dar utilidades al programador. Por ejemplo, nosotros sabemos, ¿sí? O tenemos una idea por lo menos de que en cada lenguaje de programación existe una opción para nosotros poder entregar información por pantalla, o eh, normalmente conocido como imprimir por pantalla alguna información. Ese código está escrito en alguna parte, ¿ya? El computador, ustedes saben que no conoce
desde un principio la forma de comunicación que nosotros tenemos con él, ¿ya? Él solo entiende ceros y unos. Por lo tanto, en alguna parte debe estar el código de esta acción, que en este caso sería imprimir información por pantalla, ¿ya? No es necesario que cada vez que yo realice un programa, escriba nuevamente el código que me permita a mí imprimir por pantalla información, sino que está escrito desde un principio y solamente yo lo agrego a mi programa. ¿Sí? Entonces, las librerías son un grupo de este tipo de funciones eh, agrupados según un cierto fin en común, como lo que se presenta acá abajo, ¿cierto? Que puede ser entrada y salida, ¿cierto? Ahí hay un grupo de funciones que me permiten entregar información y recibir información. Una librería matemática que agrupa todas las funciones relativas a la matemática, puede ser de raíz cuadrada, trabajo con potencia, etc. O las funciones trigonométricas también. Manejo de memoria, ¿cierto? Un poco más avanzado y quizás podamos alcanzar a revisarlo al final del curso, ¿sí? De asignar espacios de memoria, borrar o desocupar espacios de memoria, etc. Y manejo de texto. Con cadenas de caracteres podemos realizar diversas acciones, ¿ya? Esta es una de las características que tienen las librerías, que las funciones que agrupan o el código que tienen escrito dentro cumple un objetivo en común, están relacionados entre ellos. Nunca es recomendable, y lo más probable es que nunca encuentren, una librería que tenga variadas funciones en cuanto eh, a la finalidad de esta, ¿ya? Es difícil que haya una librería que, por ejemplo, tenga una función para imprimir por pantalla y aparte calcular la tangente, ¿sí? Porque no apuntan a lo mismo, sino que son dos cosas muy distintas. Acá las bibliotecas o librerías agrupan funciones que tengan un fin en común, como lo que ya acabamos de ejemplificar. ¿Sí? Entonces, código escrito en algún archivo que yo voy a incluir en mi programa, que realiza ciertas acciones y por lo tanto, al incluirlo y no tener que escribirlas nuevamente cada vez que yo programo, me van a facilitar la programación, ¿sí? Y obviamente a ahorrar mucho tiempo. Ahora, las librerías que comúnmente vamos a utilizar son la librería estándar de entrada y salida, que pueden apreciar acá al lado izquierdo, es la stdio de Standard Input Output, .h. ¿Ya? Esa es la extensión del archivo de una librería. ¿Ya? El .h que indica que es la cabecera de la librería o el header de la librería, por eso la H del inglés. Entonces, como les digo, la que más vamos a utilizar, que de momento en estas primeras semanas va a ser la única que vamos a utilizar prácticamente, es la librería estándar de entrada y salida, ya que se escribe de la manera que aquí aparece a la izquierda de su pantalla. Luego, existen también otras librerías, obviamente, que quizás vayamos añadiendo en el camino, ¿cierto? Dependiendo de los problemas que vayamos planteando, y son las siguientes. La librería estándar, que es la stdlib o de Standard Library, que es la biblioteca estándar de propósito general. ¿Ya? Aquí hay funciones que apuntan al manejo del sistema y diferentes otras cosas. ¿Ya? Luego también viene la función matemática, que es la mat.h, que agrupa funciones matemáticas básicas, no tan básicas como sumar y restar, o multiplicar y dividir, sino que las funciones trigonométricas, raíz cuadrada, potencias, etc. La librería string, que es para trabajo con cadena de caracteres, por eso su nombre de string o de cadena, que permite manipular memoria y cadena de caracteres. Entonces podemos ingresar ahí o realizar diversas acciones con estas cadenas de caracteres que ya vamos a revisar lo que son. Y la
time.h, que manipula fecha y hora del sistema. ¿Ya? Como les dije, la que más vamos a utilizar durante las clases es la librería estándar de entrada y salida. Y la sintaxis, ¿cierto? O cómo yo debo escribirla dentro de mi programa, es de la manera que se especifica acá abajo. El signo gato, ¿cierto? O el hashtag conocido actualmente, include. ¿Ya? Eso va a indicar en el proceso previo a la compilación de que se va a incluir lo que esté almacenado en este archivo, que ya dijimos que era la librería, el estándar input-output.h. Entonces, esto va a indicar que necesito incluir lo que aparezca en este archivo. Y el nombre del archivo, como se fijan, aparece entre los símbolos de menor que y mayor que. Entonces, eso agrega todo el código que aparezca en este archivo al programa que yo voy a comenzar a escribir. Si recapitulamos un poco, recuerden que las librerías son lo primero que yo debo escribir dentro de mi código. Por lo tanto, todos sus programas de este momento van a partir con esta línea de código. El símbolo gato, include y agregar la librería estándar de entrada y salida, entre los símbolos de menor que y mayor que. Esa es su primera línea de código. Luego pasamos a la segunda parte, que son las variables globales, o la declaración e inicialización de variables globales. Esta parte es la que nosotros mencionamos que podía ser omitida de momento cuando, cuando no es necesario el uso de variables globales para resolver el problema que se me plantea. ¿Ya? Esta es la parte que pueden omitir dependiendo de la naturaleza de su problema. ¿Ya? Pero que igual forma parte de una estructura básica de un programa porque generalmente vamos a necesitar variables para solucionar el problema. ¿Pero qué son las variables globales? Las variables globales son aquellas que se definen afuera del cuerpo de cualquier función. ¿Ya? En este caso, solamente nos vamos a encontrar con la función principal, que es lo que viene a continuación. Entonces tiene que estar fuera de eso. Y normalmente al principio del programa, después de la definición de las librerías, lo que acabamos de revisar, y constantes simbólicas y antes de cualquier otra función. ¿Cuál es la característica principal de una variable global? Es que cualquier función puede acceder a ellas y tiene la capacidad de leer y escribir en ellas. Es decir, se puede hacer referencia a su dirección de memoria o a su posicionamiento dentro de mi memoria en cualquier parte del programa. Esa es la gran virtud de las variables globales, que pueden ser accedidas desde cualquier parte de mi programa. Un ejemplo, ¿sí? Y que está establecido de esta manera para relacionarlos quizá un poco con lo que ustedes, o la mayoría de ustedes ya ha visto con el lenguaje de programación en Arduino, ¿cierto? Es que nosotros creamos una variable que va a ser de un cierto tipo, que ya lo vamos a revisar en esta clase, que va a tener un nombre que se va a llamar, que va a ser LED, y que tendrá un valor de igual a 13. ¿Ya? En sus clases en Arduino, probablemente alguna vez les comentaron que existía la posibilidad de declarar estas variables globales. ¿Cuál era la gran ganancia de esta variable global? Como les acabo de decir, que puede ser accedido desde cualquier parte del programa. Por lo tanto, al declarar una línea de código como esta, lo que podían lograr era que si ustedes en el hardware, ¿cierto? En su circuito, cambiaban el pin donde conectaban el LED, que ya no era el 13, sino que era el 8 o cualquier otro, bastaba que ustedes cambiaran esta línea de código que estaba casi al principio de su programa y se podía cambiar hacia abajo toda aquella referencia que se hiciera a esta variable. ¿Ya?
A diferencia de que si ustedes trabajaban en Arduino, ¿cierto? Utilizando el pin donde estaba conectado el LED directamente con el número del pin y no con un nombre de una variable, tendrían que haber modificado línea a línea el programa. Entonces, hacían esta mejora, que era utilizar en las funciones para, por ejemplo, encender y apagar el LED, el nombre de la variable, y esta la declaraban como variable global al inicio del programa. Ustedes simplemente cambiaban este número y veían inmediatamente el cambio hacia abajo. ¿Ya? Ese es uno de los usos que tienen estas variables globales. Pero quédense con que su principal característica siempre es que pueden ser accedidas desde cualquier parte del programa, cosa que no pasa con todas las variables. ¿Ya? Entonces, variables globales siempre pueden ser accedidas desde cualquier parte del programa. Y llegamos a la tercera parte de esta estructura básica de un programa, que es la función principal o la función main. Todo programa, independiente de la complejidad o de la extensión, tiene un programa principal, que es con el que se comienza la ejecución del programa, ¿ya? Donde parte toda la ejecución del programa. Este programa principal, que es denominado programa principal, es una función, y esta función está por encima o tiene mayor importancia o mayor prioridad que todas las otras funciones. Y esta función es justamente la función main, como aparece escrito acá. Y tiene la siguiente forma. En la izquierda pueden ver solamente la función main, ¿ya? Que tienen que respetar la siguiente sintaxis. Lo primero, siempre escribir que es de tipo entero, ¿sí? Es int. Como les dije, ya vamos a revisar de inmediato los tipos de datos. Es int main, ese nombre no cambia, solamente tenemos que poner esto, no hay que editar nada, simplemente como aparece ahí. Entre paréntesis van a ir algunos argumentos, de ser necesario. Nosotros de momento no los vamos a necesitar, por lo tanto los paréntesis van a ir en blanco, pero sí deben ir los paréntesis. Luego abro llaves y escribo todas las sentencias o todas las líneas de código que yo quiero que se ejecuten. Y al final del programa, cuando ya yo no quiero que mi programa haga nada más, escribo la función, la sentencia de retorno que le va a dar finalización a mi programa. Entonces, return y un 0 al lado, seguido de un punto y coma. ¿Ya? Y finalmente cierro las llaves que abrí en un principio de la función main. Esa es la sintaxis. Int main, paréntesis, en este caso en blanco, abro llaves, escribo todas las líneas de código de mi programa y al final agrego un retorno 0 y cierro las llaves de la función main. ¿Sí? Ahora, juntando las tres partes básicas de esta estructura, mi primer programa, ¿sí? O un programa de ejemplo, quedaría escrito de esta manera. Lo primero sería la librería, con el include standard input output.h. Luego, la declaración de una variable global, que es especificar el tipo de dato, especificar un nombre y especificar un valor. Y finalmente, necesito implementar la función main, donde voy a escribir todo mi programa. Siempre recuerden siguiendo la sintaxis que aparece al lado izquierdo. El tipo int, el nombre que es main, los paréntesis, si se fijan en blanco, abrir y cerrar llaves, y dentro de las llaves todas las líneas de código que quiero que se ejecuten para finalizar con un retorno 0.
Y ahora pasamos a algo súper importante dentro de todo lenguaje de programación, que son los tipos de datos y las palabras reservadas que tiene el lenguaje. Pero antes de pasar a lo que es tipo de dato, necesitamos saber qué es un dato y qué es una variable, ¿ya? Que son conceptos muy importantes dentro de la programación. Vamos a hacer la separación de todas las definiciones y luego las vamos a relacionar. Primero, un dato o valor es información sin sentido en sí misma. O sea, que solo esta información o solamente el dato por sí solo no tiene sentido, no tiene importancia dentro del código, pero que adquiere significado en conjunción con otros precedentes de la aplicación que las creó. Repito, el dato o valor por sí solo no tiene sentido, pero si entra en conjunción con otros aspectos del programa que las creó, como por ejemplo relacionarlas con una variable, sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque la variable es un espacio de memoria que se reserva para almacenar un valor o un dato, ¿sí? Lo que acabamos de revisar, y que corresponde a un tipo de dato soportado por el lenguaje de programación. Los lenguajes de programación tienen distintos tipos de datos, pero al fin y al cabo todos son espacios de memoria que se reservan. Hay tipos de datos que necesitan más espacio para almacenarse, hay otros que necesitan menos, pero todos necesitan espacios. La reserva de ese espacio o la zona donde van a quedar ubicados dentro de la memoria es lo que nosotros conocemos como variable. Entonces, si yo un dato o valor que imaginemos en un ejemplo simple, que es un número, si yo le digo a un programa 7, ¿sí? Estoy conversando con mi programa, ¿cierto? Y le digo 7, para el programa el 7, el valor 7, el número 7, no tiene ningún sentido por sí solo. Pero si yo le digo LED es igual a 7, es decir, al dato que es 7, lo mezclo, ¿cierto? O lo relaciono con este concepto de variable, que sería LED, que sería el espacio donde va a estar ubicado este número 7, si mi programa ya tiene o comprende qué es lo que aparece o qué es lo que se quiere decir con esa información, con ese dato, con ese 7. ¿Sí? Entonces, una variable es representada y usada a través de una etiqueta, que va a ser un nombre, que le asigna un programador o que ya viene predefinida. Entonces, ya con estos dos conceptos podemos revisar el ejemplo que aparece acá a la derecha. Una variable, como les dije, va a ser el espacio, la zona de memoria, donde se va a almacenar un valor o un dato. Entonces, la variable sería esta cajita donde voy a poder guardar información. El tamaño de la caja va a depender del tipo de dato que yo necesite, pero todas van a ser cajas. Esas cajas van a tener un nombre, que en este caso es número. Por lo tanto, la variable, aparte de guardar el espacio, se le asigna un nombre para poder reconocer qué es lo que hay dentro de esa caja. ¿Sí? Entonces tengo una variable que se va a llamar número, por lo tanto tengo una caja dentro de mi memoria que se va a llamar número. Y lo que yo guarde dentro, que en este caso es un 100, es un número, va a ser mi dato o valor. ¿Sí? Ese es la información que está guardada dentro de la variable. Por lo tanto, no es lo mismo decir dato o variable. Variable, recuerden, es donde yo lo guardo y el dato es la información que yo guardo dentro. Porque la variable puede tener distintos, ¿cierto? O puede cambiar el contenido que tiene dentro. La constante, por otra parte, también es una zona de memoria que almacena un dato, pero lo que almacena no puede ser modificado. ¿Sí? Su nombre lo dice, es constante.
pero funciona de la misma manera que la variable en cuanto a reservar un espacio dentro de la memoria para guardar información. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre, las variables son cajas, cajas donde yo voy a guardar información. Y a esa caja yo le voy a asignar un nombre para poder encontrar o encontrarla dentro de la memoria. Cuando yo diga, por ejemplo, en mi programa, número, yo sé que voy a tener que dirigirme hacia donde está la caja número para sacar la información que hay dentro. Y esa información es el dato o valor. Y vamos a tener que recordar o repasar algo que vimos en nuestra primera clase, que es el concepto de bit y también el concepto de byte. Esto porque ahora vamos a necesitar aplicarlo un poquito más para los tipos de datos. Bueno, bit es un dígito binario o binary digit. Es una unidad básica de información que puede asumir solo uno de dos valores. Puede ser 0 o puede ser 1. Esto se desprende, ¿cierto?, de cómo entienden los computadores o qué es lo que entienden los computadores, que son niveles de tensión, de voltaje. Y la única forma en que yo puedo representar esto es que le entrego un valor de voltaje, un valor alto, ¿cierto? O un 5 volts o algún nivel de voltaje, o un 0, ¿sí? O le puedo decir encendido o apagado. Y eso es finalmente lo que entienden los computadores. Pero obviamente necesito representar información de distintos tipos y con un 0 y un 1 no me va a alcanzar. Por lo tanto, se crean estas combinaciones de bits, que son estos ceros o unos, para representar información un poco más, grande, ¿cierto? Un poco más desarrollada. Y esa agrupación de bits se conoce como byte, que es una representación de información que se conforma de 8 bits, que están ordenados de la siguiente manera. Piensen en cada bit como una de estas cajitas que aparece acá. Y en cada una de esas cajitas puede aparecer o un 0 o un 1. Estamos hablando de que cada cajita es un bit, por lo tanto puede aparecer un 0 o un 1. El byte tiene la particularidad de que, según la posición de cada bit, este tendrá un peso o valor dentro del byte para representar un número. Como les dije, tenemos 8 bits. Y en este caso, el valor del byte es 255. ¿Por qué? Porque primero tenemos que establecer la posición de cada uno de los bits. El bit de más a la derecha va a quedar posicionado como el bit 0. El bit que le sigue hacia la izquierda como el 1, y así sucesivamente hasta el 7, porque son 8 bits, del 0 al 7. Eso va a provocar, o como ya dijimos, cada bit va a tener un peso o un valor dentro del byte, y ese valor va a estar o va a depender de su posición. Por lo tanto, el valor del peso va a ser 2 elevado a la posición. Fíjense que cada exponente de las potencias que aparece arriba es el valor de la posición donde está el bit. Y si esa potencia la llevamos a un número, tenemos que el peso de cada bit es el siguiente. El de más a la derecha es un 1, luego sigue un 2, un 4, un 8, 16, todas las potencias de 2 hasta 2 elevado a 7, que es 128. Y si se fijan, el bit de más a la derecha es el que menos peso tiene, porque solamente pesa 1, y el de más a la izquierda es el que mayor peso tiene, porque pesa 128.
Por lo tanto, se denomina al bit más a la derecha el bit menos significativo, o less significant, y el más a la izquierda el más significativo, ¿sí? Porque es el de mayor peso dentro del byte. Pero ¿cómo se obtiene el valor que se aprecia acá abajo? Porque si yo cambio algún valor de un bit, ese valor del byte va a cambiar. Bueno, la forma en que yo puedo conocer el valor entero que se almacena en un byte es realizar lo siguiente: multiplicar el valor del bit por el valor de su peso y realizar la sumatoria para todos los bits, ¿sí? En este caso sería 1 por 1 más 1 por 2 más 1 por 4 más 1 por 8 más 1 por 16 más 1 por 32 más 1 por 64 más 1 por 128. Y la suma de todo eso sería 255. Si yo cambio los valores, fíjense que ahí cambiaron, ahora mi sumatoria, ¿cierto? O cómo yo calculo este número sería exactamente de la misma forma. La sumatoria de los productos entre el valor del bit y su peso. En este caso sería 1 por 1 más 1 por 2 más 0 por 4 más 1 por 8 más 1 por 16 más 1 por 32 más 1 por 64 más 0 por 128. ¿Sí? Entonces yo podría modificar el byte como yo quisiera, y para conocer el valor entero que representa, tendría que realizar el proceso que les acabo de mencionar. Hacer la sumatoria de los productos de el bit por su peso. Si todos estos bits entre el más significativo y este fueran 0 y este fuera un 1, lo único que podríamos hacer, ¿cierto? Sería 1 por 1 más 0 por tanto y 0 por todo, ¿cierto? Por lo tanto, el valor del byte sería un 1. Si yo pusiera este bit en 1, este bit en 1 y hacia la izquierda todos en 0, sería solo 1 por 1 y 1 más 1 por 2. O sea, mi byte va a valer 3. Y así sucesivamente. Ya todas las combinaciones posibles. Como tengo 8 bits, tengo 256 combinaciones posibles, ¿cierto? Combinatoria, tengo 8 posiciones, en cada posición puedo poner 2 elementos. Y el máximo valor del byte va a ser 255, considerando que el valor 256 que yo puedo establecer en el byte es el 0. O sea, puedo establecer valores entre el 0 y el 255. Y ahora los tipos de datos. Los tipos de datos son una restricción impuesta para la interpretación, manipulación o representación de la información o los datos. Los más comunes en los lenguajes de programación, ¿sí? En los que aparecen prácticamente en todos los lenguajes, son los numéricos, los caracteres o alfanuméricos y los booleanos. Los tipos de datos que nosotros vamos a utilizar son los siguientes. El primero, de tipo char. El char es un tipo de dato de carácter, ¿ya? De la representación o un símbolo, ¿ya? Una representación de información a través de un símbolo. Caracteres, ¿sí? O su singular carácter, es todo lo que ustedes pueden ver en su teclado. Tanto los números, no como valor numérico, sino que como símbolo, ¿sí? El dibujo del número, tanto como las letras, tanto los signos de puntuación, los guiones, las llaves, paréntesis, corchetes, etc. ¿Sí? Todos esos son caracteres. Si yo quiero almacenar uno de estos, imagínense, quiero almacenar una letra A,
lo que debo utilizar es una variable de tipo char, que viene de carácter. El char es un tipo de dato que tiene un byte, o que necesita de un byte dentro de la memoria para poder ser almacenado. Y ahora, aplicando lo que acabamos de ver, un byte, recuerden que era 8 bits. Si tiene 8 bits dentro de la memoria, significa que tiene un rango, y lo acabamos de ver, de 0 a 255. ¿Sí? Porque tenía 256 combinaciones posibles con 8 bits. Pero aquí también aparece que tiene un rango de menos 127 a 127. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿O cómo podría explicar yo eso? ¿Alguien que pueda dejar en los comentarios alguna idea de cómo podría marcar yo eso? ¿O qué diferencia tiene con el segundo rango en cuanto a valores? El número de valores, ¿sí? La pregunta fue, ¿qué diferencia hay entre el rango, ¿cierto?, que está entre el 0 a 255 y el menos 127 a 127? Obviamente, a simple vista, esto tiene una parte negativa, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo representarlo considerando que lo que, o dónde va a estar almacenado, para ambos casos es un byte, ¿sí? Y por los valores, como dijo uno de sus compañeros, ya puedo apreciar que hay un cambio. Fíjense que ya no llego hasta los 255, sino que simplemente hasta 127. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Lo que se utiliza para representar un rango con números negativos es utilizar el bit más significativo, recuerden, el de más a la izquierda, el que tiene mayor peso, como bit de signo. ¿Sí? Entonces voy a utilizar este bit, el de más a la izquierda, el más significativo, como el bit de signo, que me va a indicar si el número que estoy representando con los bits restantes, en este caso con los otros 7 bits restantes, es positivo o negativo. ¿Qué gano y qué pierdo? Gano la posibilidad de representar un rango con números negativos, pero pierdo capacidad o el mayor valor posible que yo puedo almacenar. Fíjense que solo utilizando el rango positivo o los 8 bits para representar el número, puedo representar como máximo hasta el 255. En cambio, si ocupo un bit para el signo y 7 bits para el número, solo puedo llegar hasta el 127. ¿Por qué? Porque ocupé para el signo el de mayor capacidad, por lo tanto el que me daba una mayor cantidad de valores. Y ese bit de signo, cuando aparece un 0, cuando el bit es un 0, indica que el número es positivo. En cambio, cuando el bit es 1, indica que el número va a ser negativo. ¿Ya? Vamos a entrar en detalles en unas diapositivas más sobre el tipo de dato char, ¿ya? Pero guarda caracteres, ¿sí? O todo lo que ustedes pueden ver en su teclado. Luego pasamos a los tipos de datos enteros o int, que en algunos lenguajes de programación, ¿cierto? O estableciéndolo a través del código, puede tener un peso de 2 bytes, ¿sí? Generalmente es de 4 bytes, pero para motivos del ejemplo, para diferenciarlos, lo establecemos como 2 bytes. Ya vamos a, en clases, ver cómo establecer por código que esto tenga un peso de 2 bytes. El entero, como su nombre lo dice, va a guardar números enteros. El largo va a ser 2 bytes o 16 bits,
Por lo tanto, voy a tener 2 elevado a la 16 combinaciones. Eso quiere decir que puedo almacenar 65.536 valores o del 0 al 65.535. ¿Sí? Porque tengo 2 bytes de capacidad. Por lo tanto, tengo otro de estos a la izquierda y los pesos van subiendo más. Y puedo realizar todas esas combinaciones. Si yo ocupara un bit de signo, que sería el de más a la izquierda, el de mayor peso, si se fijan, vuelvo a perder eh, capacidad para el máximo valor. ¿Sí? En vez de 65.500 y tanto, tengo 32.767, pero tengo una parte negativa. Luego, también numérico, para guardar números, tengo el tipo de dato long, que su diferencia va a ser netamente la capacidad capacidad de almacenamiento, que pasa de 2 bytes, como era el entero, a 4 bytes, ¿sí? O sea, dobla la capacidad. Y eso significaría que en 4 bytes hay 32 bits, por lo tanto tengo 2 elevado a la 32 combinaciones, que es ese número que aparece ahí, ¿cierto? 4.294.967.296 valores, ¿sí? Del 0 a todo ese número terminado en 5. Y vuelvo a poder utilizar el bit de mayor peso como signo para reducir el rango, pero tener rango negativo. Luego, tengo también tipos de datos numéricos, pero esta vez flotantes o, como nosotros lo conocemos, decimales. Este tipo de dato va a guardar información de una parte entera y una parte decimal, y para eso va a utilizar 4 bytes también, que me va a permitir tener hasta 6 decimales de precisión. Vamos a explicar en breve cómo funciona internamente el tipo de dato float, pero es para guardar números decimales, números con una parte decimal. Y finalmente tenemos el tipo de dato booleano o bool, que va a representar un 0 o un 1, ¿ya? Va a ser un dato de tipo lógico, que va a representar un 0 o un 1, o un falso y un verdadero, ¿cierto? O un apagado encendido, pero que el largo en bits, por mucho que el bool represente un 0 o un 1 o se necesite un bit, dentro de la memoria ocupa un byte, porque no es capaz nuestro computador de direccionar menos de un byte. ¿Sí? No puede acceder solamente o reservar memoria solamente para un bit. Puede solamente o puede reservar memoria para mínimo un byte. Por lo tanto, este dato, por mucho que guarde solamente un bit, se almacena en un byte. Mismo tamaño que tiene el tipo de dato char. Bueno, ahora sí entrando un poco más en detalle con los tipos de datos, las variables de tipo char, les dije que son caracteres y están almacenados en un byte de memoria. La variable, como pueden estar pensando, el espacio de memoria no va a almacenar el carácter, ¿sí? No va a almacenar el símbolo. Dentro de mi memoria, en el computador, no va a quedar escrito un punto y coma, ¿cierto? O un signo más, o una arroba, ¿sí? Sino que va a quedar almacenado una combinación de ceros y unos. Volviendo un poquito, dentro de mi memoria lo que va a quedar es algo en este estilo. ¿Sí? No es que aquí aparezca un arroba, sino que es la combinación de ceros y unos. Entonces, ¿cómo yo puedo relacionar esos ceros y unos con efectivamente los caracteres? Y eso lo hago con la tabla o el código ASCII, que es lo que ustedes pueden apreciar en la pantalla. ¿Qué es lo que o cuál es la misión del código ASCII? Es relacionar un número con un signo, ¿sí? O con un carácter.
En este caso, ustedes tienen que leer la tabla de la siguiente manera. El primer número, ¿cierto? Aquí, bueno, hay varias formas en Internet, ¿cierto? Hay varias tablas en Internet que ustedes pueden buscar, pero tienen la misma disposición. En este caso, en la que tenemos en la presentación, parten con la columna de acá a la izquierda. Ubican el número y, o sea, ubican acá el número donde está el signo, en este caso yo ando buscando la A mayúscula, y me desplazo hasta acá, y el segundo dígito del número sería el que está en la fila de acá arriba, ¿sí? Por lo tanto, el número que se relaciona con la letra A mayúscula es el 65. Si yo quiero buscar la A minúscula, que está acá, tengo el 97. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la tabla ASCII? En que los valores, tanto de los números como de las letras mayúsculas como de las letras minúsculas, son correlativos. Por lo tanto, la A minúscula es 97, la B minúscula es 98 y así sucesivamente según el orden del abecedario. Pasa lo mismo para las mayúsculas, donde la A mayúscula es 65, la B mayúscula es 66 y así sucesivamente hasta la Z. Y finalmente los números parten en el 48 con el 0, luego el 49 es el 1, 50 es el 2 y el 57 es el 9. ¿Ya? Siguen completamente en orden la numeración. Entonces, cada vez que yo guarde una variable o reserve espacio para una variable de tipo char, lo que guardo o reservo es este espacio. Luego yo guardo información dentro, que va a ser esta combinación de ceros y unos, que va a tener un valor numérico, como ya lo revisamos. En este caso, imagínense el 123, que es esta combinación de ceros y unos. Y el número que represente, ¿cierto?, esta combinación de ceros y unos, dentro de la tabla va a tener un valor. ¿Sí? Por ejemplo, siguiendo este mismo ejemplo, esta combinación de ceros y unos, que su valor en números enteros es 123, dentro de la tabla ASCII significa que estoy guardando una llave. Entonces, yo puedo, a través del código, establecer que voy a guardar un símbolo, pero en la memoria lo que se guarda no es ese símbolo, sino que se guarda un número que en este código ASCII representa el símbolo que yo estoy guardando. El ejemplo de la sintaxis para utilizar esta declaración o este tipo de dato es char, que sería el tipo de dato que estoy utilizando, letra, que es el nombre de la variable que estoy creando, le establezco o le asigno el valor de A. Y fíjense que el carácter que estoy guardando va entre comillas simples, ¿sí? Entre una sola comilla a cada lado. Eso indica que estoy hablando de un solo carácter, de un solo símbolo. Entonces, lo que queda guardado en char letra va a ser A minúscula, o sea, 97. Ese es el valor numérico que va a quedar guardado dentro de esa variable. Y ese 97 ustedes saben que tiene una combinación de ceros y unos que lo representan dentro de un byte. Bueno, numéricos no hay mayor explicación que simplemente que tienen el valor numérico que se almacena dentro de ellos, ¿sí? La combinación de ceros y unos nos entrega un valor numérico y es justamente ese el valor que se almacena en la variable, ¿sí? No hay mayor conversión. Existen diferentes tipos de tipo entero, ¿cierto? Que guarda valores enteros. El short, que es justamente la variable de tipo entero que guarda en 2 bytes y no en 4. Y también tenemos con decimales, el ejemplo que vimos en la tabla hace poco es el float, y también existe el doble, ¿ya? Que es lo mismo que el float, o sea, también guarda números decimales, pero tiene mayor capacidad de almacenamiento.
Justamente hablando del float, podemos decir que nos sirven para almacenar números con una parte entera y una parte fraccionaria o decimal. ¿Cómo se realiza esto? Dijimos que el float tiene 4 bytes o necesita de 4 bytes para almacenar información. 4 bytes son 32 bits. Y de esos 32 bits, el tipo de dato float ocupa 24 bits para la mantisa y 8 bits para el exponente. La mantisa es un número que es mayor o igual que 0,1 y menor que 1. Y el exponente que representa la potencia de 10 por la que hay que multiplicar la mantisa para obtener el número considerado. O sea, se utiliza algo muy similar a lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en notación científica, en donde vamos a tener un número que va a ir desde el 0,1 hasta menor que 1, y que se va a multiplicar por 10 elevado a un cierto exponente, que va a ser lo que yo represente con estos 8 bits. Entonces, utilizo 24 bits para la mantisa, para este número entre 0,1 y menor que 1, y 8 bits para el exponente. Fíjense que también puedo utilizar un bit de signo, donde evidentemente pierdo ese bit y los otros los ocupo para el valor de la mantisa y el valor del exponente. Ya no vamos a entrar en mayor detalle que esto, sino que simplemente sepan que internamente no se utilizan todos los bits como en el entero, ¿cierto? Solamente para representar el número, sino que aquí tengo que representar esta mantisa, que es este número entre 0,1 y menor que 1, y el exponente, que es la potencia, perdón, el exponente de esta potencia de 10 por la cual tengo que multiplicar la mantisa para generar el número que estoy guardando. Ahora, pasando a lo que respecta a palabras reservadas del lenguaje, tenemos que partir con la definición de lo que son palabras reservadas. Y palabras reservadas es simplemente, o son simplemente, palabras que no podemos utilizar nosotros como programadores dentro del código, porque estas palabras están reservadas por el lenguaje para realizar una acción predeterminada. Entonces, existen estas series de palabras que no vamos a poder utilizar como identificadores o como nombres de variables o funciones, y sirven para indicarle ya al computador que realicen una tarea determinada. Algunos ejemplos de estas palabras reservadas son los nombres de los tipos de datos, los que ya revisamos, char, int, long, float, bool, double, etc. Tampoco puedo usar for, if, while, do, else, porque, bueno, lo vamos a ver desde la próxima clase, son las estructuras de control. Tampoco puedo usar switch, case, break, default, return, void. ¿Ya? Todas ese tipo de palabras yo no las voy a poder utilizar como nombres de mis variables. No voy a poder crear una variable que se llame while, o que se llame for, o que se llame int, porque esas palabras ya significan algo para este lenguaje de programación. ¿Sí? Por lo tanto, mis variables o funciones van a tener que llamarse de otra manera. ¿Y qué reglas tengo que seguir para darle un nombre a estas variables? Las siguientes. Un identificador, que va a ser el nombre de una variable, es el nombre con el que se hace referencia a una función o a una variable. Debe cumplir con las siguientes 6 reglas. Lo primero, se forma con una secuencia de letras y dígitos, o sea, de la A a la Z, tanto mayúscula como minúscula, y los dígitos numéricos del 0 al 9. También puedo utilizar caracteres de guiones. Por ejemplo, el carácter guión bajo se considera como una letra más. Y aquí empiezan las restricciones. No puedo o no puede tener espacios en blanco ni otros caracteres distintos, como
asterisco, coma, punto y coma, punto, dos puntos, menos y más. El primer carácter debe ser siempre una letra o un guión bajo. Y esto quiere decir que no pueden iniciar con un número. Una variable no se puede llamar 9 LED, por ejemplo, sino que debiera llamarse LED 9 o LED-9, ¿sí? O guión bajo 9 LED, pero nunca puede iniciar con un número, siempre con una letra o un guión bajo. Una letra da lo mismo si es minúsculo, minúsculo, minúsculo o mayúscula, pero nunca con un número. Y otra cosa que hay que considerar es que se hace distinción entre letras mayúsculas y minúsculas. En este caso, yo puedo tener dos variables en las que ambas se llamen suma, por dar un ejemplo, y que una esté escrita solo con minúsculas y otra esté escrita solo con mayúsculas. Si bien ambas se llaman suma, están escritas de distinta manera. Y si yo generara una tercera variable que se escribiera suma y que solo la primera fuera mayúscula y todas minúsculas, podría tener estas tres variables, las cuales las tres se llaman suma, pero están escritas de distinta manera. ¿Ya? Se hace la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Y esto, muy importante, yo creo que lo que más hay que resaltar, tienen número ilimitado de caracteres para darle el nombre a una variable. La idea es que cuando ustedes le den un nombre a una variable, le den un nombre acorde a lo que esta variable realiza o para lo que es necesaria dentro del programa. ¿Ya? Volviendo al ejemplo del Arduino que he estado utilizando hasta el momento, que es esta famosa variable que se llama LED, LED sería un nombre acorde a lo que esto realiza dentro del programa. ¿Sí? Pongámonos en el ejemplo del Arduino, en que yo creo una variable para controlar un LED. ¿Sí? Entonces LED sería un buen nombre, para identificar qué es lo que se realiza con esa variable dentro del programa. Pero si yo a esa misma variable, que va a realizar lo mismo dentro del código, solamente le pusiera L, sería bastante complicado, por ejemplo, para sus compañeros, si ustedes le prestan su código, le pasan su código, y ellos tuvieran que leerlo. Es muy distinto leer un código que tenga nombres de variables que indiquen qué es lo que hacen. LED, me imagino que iba a ir conectado a un LED, pero L se complica ya bastante. Por lo tanto, nunca ahorren en caracteres, porque son ilimitados. Pónganle un nombre acorde a lo que realiza esa variable dentro del programa. Tampoco exageren, ¿cierto? No es necesario que el nombre de la variable sea LED conectado en el pin tanto del Arduino, ¿sí? No es necesario, pero sí darle un contexto con el nombre de la variable, ¿sí? No ahorren con los caracteres en los nombres. Y llegamos a la parte de comunicación con el usuario, que sería la entrada y salida básica de información. Para eso vamos a utilizar la librería que comentábamos en un principio de la clase, esta famosa librería estándar de entrada y salida. Esta librería agrega a un programa una amplia cantidad de funciones que permiten manejar entrada y salida de información en el programa. En su forma más básica, de entrada y salida, va a corresponder a la interacción que tenga el computador y el usuario, en la cual el usuario va a poder recibir datos, perdón, el computador va a poder recibir los datos que ingresa el usuario a través del teclado y podrá enviarle información a través de la pantalla. ¿Sí? Entonces, la comunicación de momento va a ser que el usuario que está utilizando el programa, a través del teclado va a enviar información al programa. Y el programa le va a enviar información al usuario a través de la pantalla. Y para lograr eso, vamos a utilizar las funciones que aparecen
en esta parte. La primera es la función scanf, en la cual yo voy a poder leer o escanear información desde el teclado. La función scanf, su sintaxis es tal como aparece acá, scanf, abro paréntesis, y entre comillas dobles voy a establecer el formato o la forma en la que me va a llegar esta información. Esto lo vamos a profundizar en el laboratorio de la próxima semana. Por lo tanto, creo que no es necesario entrar en mayor detalle, ¿sí? Solamente voy a mencionar que aquí voy a ingresar un tipo de dato. Y luego lo que me va a pedir scanf, después de una coma, es un lugar en la memoria para guardar la información que acabo de leer por teclado. Y aquí yo pongo el nombre de la variable donde quiero almacenar esta información, pero le debo anteponer el carácter ampersand. Luego cierro el paréntesis y punto y coma para terminar la línea de programación. Y así yo puedo leer información desde el teclado. Para nosotros informar a través de la pantalla, existe la función printf, ¿sí? O impresión por pantalla, ¿sí? Impresión por print. Y entre paréntesis, ¿cierto? Y entre comillas dobles, yo voy a escribir un cierto mensaje. En este caso, el típico Hola Mundo, que es nuestro primer programa. Y finalmente cierro con el punto y coma. ¿Sí? Entonces, por ahora, a ver, creo que hay una pregunta. ¿Alguien levantó la mano o no? ¿Martín? Martín. Profe, Dime. ¿me podría repetir para lo que sirve el signo de porcentaje y la D, el que está entre comillas ahí en Ya, scanf? perfecto. Mira, cuando uno utiliza la función scanf, que es para leer información o escanear información, yo siempre tengo que seguir este formato, ¿ya? Siempre tengo que seguir esta sintaxis. Abro el paréntesis y abro y cierro comillas dobles. Y dentro de esas comillas dobles va a establecerse la forma en que va a llegar la información, la forma en que yo voy a recibir información que viene desde el teclado. En este caso, el porcentaje indica que va a llegar información de un cierto tipo de dato, cualquiera de los que acabamos de revisar, sea entero, carácter, float, lo que sea. ¿Sí? Y la letra que lo acompaña va a ser el indicador justamente de ese tipo. La D, al igual que la I, son los indicadores de números enteros. Por lo tanto, lo que yo recibo o lo que espero recibir al escanear el teclado es un número entero, un porcentaje de que viene del entero. Luego de esas comillas dobles, ¿cierto? Viene una coma y al lado derecho se establece dónde voy a guardar esa información que acabo de leer. Y aquí debo poner el nombre de una variable que debo haber creado con anterioridad y le antepongo el carácter ampersand. ¿Ya? Mayor detalle, como les digo, lo vamos a ver en el laboratorio, vamos a ver los distintos tipos de datos y las distintas formas que tengo para ingresar la información, pero estas son las bases de cómo funciona esto. Siempre quédense, tanto el scanf como el printf leen e imprimen lo que aparece entre comillas dobles, ¿ya? Lo que aparece acá entre las comillas dobles. Scanf va a leer eso y printf va a imprimir lo que sea que yo ponga en las comillas, entre las comillas dobles. ¿Sí? El porcentaje es un especificador de un tipo de dato y la letra que lo acompaña es el tipo de dato como tal.
Perfecto. Bueno, como les dije, mayor detalle lo vamos a ver en el laboratorio, junto con todas las posibilidades de letra que pueden poner acá, ¿sí? Y también algunas modificaciones a este formato. ¿Ya? Hoy día vamos a hacer un ejemplo súper básico al final de la clase, donde yo lo voy a realizar, yo lo voy a programar, y en el laboratorio vamos a trabajar en conjunto resolviendo diversos problemas. Y llegamos a la parte final de la clase de hoy día, que son los operadores y las asignaciones. En esta parte vamos a revisar todos estos signos que van a aparecer dentro del lenguaje y que me van a permitir realizar diversas acciones con las variables que yo utilice dentro de mi programa. Algunos tipos de operadores son los aritméticos, los de asignación, incrementales, relacionales y los operadores lógicos. Entonces los operadores son signos especiales que indican determinadas operaciones a realizar con las variables o constantes sobre las que actúan en el programa. Vamos a partir con lo más sencillo, los operadores aritméticos. Recuerden que yo en un principio les dije que había una librería matemática, pero que no contenía las operaciones más básicas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división, porque esas operaciones vienen ya reconocidas por defecto por el lenguaje como tal, ¿sí? No hay necesidad de utilizar una librería para utilizar las operaciones básicas o operaciones aritméticas básicas. Los operadores aritméticos son los más sencillos, tanto de entender como de utilizar. Yo creo que no hay que entrar en mayor detalle que realiza el operador más, ¿sí? O el operador menos, ¿sí? Donde sí hay que especificar qué es lo que hacen es la multiplicación, que en el caso de este lenguaje de programación se establece como un asterisco, y la división, que se establece como un slash. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación y división. Y finalmente tenemos algo que vimos en los laboratorios, ¿cierto? Que es el operador de módulo o de resto, en el cual yo establezco que tanto un valor a la izquierda como un valor a la derecha, y me va a retornar el resto de la división entre ambos números, entre la división del número de la izquierda dividido en el de la derecha. Recuerden que esto lo utilizamos para saber si un número era par o no. ¿Cómo lo hicimos? Colocando el número que queríamos saber si era par a la izquierda y un 2 a la derecha. Por lo tanto, esta operación realizaba la división entre ambos números, entre el número de la izquierda y el número de la derecha, que resultaba ser 2, y si el resto era 0, significaba que el número era par. ¿Sí? Esto no me entrega el resultado de la división, me entrega el resultado o el valor del resto de esa división. El resultado de la división me lo va a entregar el operador de división, que es el que está acá. Todos estos operadores son binarios, pero binarios no en el sentido que revisamos al principio de la clase, ¿cierto? De las combinaciones binarias, sino que operan con dos variables, una a la izquierda y una a la derecha. Eso significa que sea un operador binario, que opera con dos variables, ¿sí? Y en este caso una a la izquierda, una a la derecha. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación, división y el resto o módulo. Luego tenemos operadores de asignación, en los cuales nosotros vamos a atribuirle o asignarle un valor a una variable. Y aquí quiero ser claro y corregir un par de cosas que vi en los desarrollos de los laboratorios, ¿ya? De parte de varios de ustedes. Las asignaciones, cuando yo digo este número va a contener o va a tener el valor de este número, se realiza de esta manera.
la variable o el valor que está a la izquierda recibe, ¿cierto? Le asigno con el signo igual, lo que aparece a la derecha, no al revés. Si yo quiero que A valga 5, esto va a tener esta forma: A es igual a 5, no 5 es igual a A. Donde yo quiero guardar la información va a la izquierda, en este caso variable. Lo que yo quiero guardar dentro de eso va a la derecha. ¿Sí? Ojo con eso. Donde yo quiero guardar va a la izquierda, lo que quiero guardar va a la derecha. Y entre medio de ellos va el signo o el operador de asignación más utilizado, que es el signo igual. Entonces, con ese signo yo asigno o establezco que una cierta variable va a tener un cierto valor. También existen otros, como el más igual, el menos igual, el por igual y el dividido igual, que realizan lo siguiente. Establezco el nombre de una variable a la izquierda, utilizo el más igual, menos igual, por igual y dividido igual, y a la derecha pongo otro número. Y obtengo lo mismo que hubiera obtenido con escribir esta línea de código, que significa que a la variable le voy a asignar, o la variable va ahora a contener, al valor que actualmente está guardado en la variable, más 1. ¿Sí? Esta línea de código es lo mismo que esto. A ver, parece que hay una duda. Sí, justamente. Bueno, aquí Martín dice que está el operador más para sumarle una unidad a la variable. Justamente lo vamos a ver ahora. Pero esta forma, que se conoce como shorthand, o un atajo, ¿cierto? Nos permite asignar valores que no necesariamente sean 1. Yo acá puedo poner un 15, o un 20, o un 100, ¿sí? Y va a ser variables igual a variable más 100. Puedo poner cualquier otro número, no necesariamente un 1. El 1 está solamente como ejemplo. Fíjense que en el dividido igual hay un 2. ¿Sí? Entonces es una pequeña abreviación de cómo escribir esto. Se puede escribir de esta manera. ¿Ya? Y cuando aparezca algo de este estilo, como variable es igual a variable más 1, significa que el nuevo valor de variable va a ser lo que actualmente hay más 1. Similar a lo que varios de ustedes ocuparon en un problema de una sumatoria que realizamos en uno de los laboratorios, ¿sí? Donde iba sumando y sumando cada vez, por lo tanto el valor actual de la sumatoria, o el valor nuevo de la sumatoria, va a ser el que actualmente tiene más lo que acaba de ingresar. ¿Sí? Y funciona de la misma manera para todas las operaciones. Más, menos, por o dividido funciona exactamente igual. ¿Sí? Y como les digo, a la derecha pueden establecer el valor que ustedes quieran, o incluso pueden establecer el nombre de otra variable. Y bueno, aquí viene justamente lo que mencionaba Martín, los operadores incrementales, que son operadores unarios, o que trabajan sobre una sola variable, no con dos variables como los operadores que vimos al principio, que eran binarios. Estos son unarios, que incrementan o disminuyen en una unidad el valor de la variable a la que afectan. ¿Ya? Entonces yo puedo tener el nombre de una variable que iría a la izquierda, ¿sí? Y luego un más significa que esa variable se le va a sumar 1. O que puedo tener que el menos luego del nombre de una variable, o a menos menos, o variable menos menos, significa que le voy a restar una unidad a esa variable. ¿Cuál es el problema, entre comillas, de este tipo de operadores? Que si yo quiero incrementar o disminuir más de una unidad, no lo puedo hacer directamente con este operador, porque esto solamente suma o disminuye en 1 el valor. Si yo quisiera aumentar o disminuir en más unidades el valor, tengo que utilizar algo de ese estilo.
¿Sí? Esto es solamente incremento o decremento en 1. Bueno, y dato aparte, el más es el operador de incremento, ¿cierto? Y fue el por qué el lenguaje se llama C++, porque viene del lenguaje original, que era el lenguaje C, con algunas mejoras, y se bautizó como C++ como el incremento del lenguaje que ya existía previamente. También están los operadores relacionales, que son los que nos permiten estudiar si se cumplen o no condiciones. Si se cumple una condición, siempre se va a entregar un valor 1 o verdadero. Y si no se cumple el valor, o sea, perdón, si no se cumple la condición, se va a entregar un valor 0 o falso. Y ojo acá, esto se ve sencillo, pero siempre nos lleva a errores, ¿cierto? A confusiones. Fíjense que aquí aparece el igual igual, o dos signos iguales seguidos. Y eso es un operador de comparación. Nunca confundirlo con el operador igual, que es de asignación. Cuando yo quiera comparar dos variables o dos valores, el operador que debo usar es el igual igual. ¿Sí? Si yo quiero decir A es igual a B, tiene que ser con doble signo igual. Cuando ocupo un signo igual, estoy asignándole al valor de la izquierda el valor de la derecha. Pero cuando quiero comparar, recuerden, siempre dos signos iguales seguidos. Luego está el distinto, que es un signo de exclamación igual, para decir que el número o el valor de la izquierda es distinto que el de la derecha. Y los que ya conocemos, ¿cierto?, que son el menor y el mayor, y menor o igual o mayor o igual. ¿Sí? Aquí siempre piensen en cómo suena, ¿cierto? Menor o igual, y así mismo se escribe, menor o igual. O lo mismo que mayor o igual, viene primero el mayor y después el igual. ¿Sí? Me sirven para comparar un valor que está a la izquierda con un valor que está a la derecha. Si la respuesta a esa pregunta resulta ser verdadero, en el caso de acá que A sea igual que B, o que A sea distinto de B, o que A sea menor que B, o A mayor que B, o etcétera, si se cumple con esa condición, esto retorna o indica un valor 1 o verdadero. Y si no se cumple lo que se está preguntando, retorna o indica un valor 0 o falso. Y para terminar tenemos los operadores lógicos, que son operadores binarios que permiten combinar resultados de los operadores relacionales, comprobando si se cumplen simultáneamente varias condiciones o que se cumple una u otra o una mezcla de ellas. Y tenemos dos tipos, el I y el O, que funcionan o que que se escriben, o su sintaxis es la siguiente: doble ampersand para I y doble barra para O. ¿Qué sucede con esto? Es que devuelve un 1 si ambas expresiones son verdaderas y devuelve un 1 si al menos una expresión es verdadera. ¿Ya? Esto, denme un segundo, lo voy a ejemplificar con otra cosa. Bueno, lo primero, mientras arreglo esto, es preguntarles si han escuchado sobre las compuertas lógicas. Si alguien puede dejar en los comentarios sobre las compuertas lógicas. ¿Sí? Perfecto. A ver si alguien puede levantar la mano y decirme qué eran las compuertas lógicas.
¿Han trabajado? Sí, han trabajado con ella. Ya, perfecto. Ya. Entonces, las compuertas lógicas, que es lo que nos va a servir para ejemplificar esto, es simplemente una, podríamos decir, tabla de estados para la cual yo voy a tener dos entradas y voy a tener una sola salida. Existían de la siguiente manera. Donde yo podía, ¿cierto?, ingresar un valor que podía ser en ambos casos 0, podía ser 0 o 1, 1 y 0, y 1 y 1. ¿Sí? Voy a hacer al tiro una acá al lado. Entonces existían, o las más famosas que existen, son dos compuertas. La compuerta que realiza lo siguiente, en el cual solamente para cuando ambas entradas son verdaderas, la salida es verdadera, y la compuerta que me indica que si al menos una de ellas es verdadera, la salida es verdadera. ¿Sí? Consideren los ceros como falso y los unos como verdadero. Entonces, en este caso yo tengo que para ambas entradas falsas, la salida es falsa. Para la entrada de la derecha verdadera y la otra falsa, tengo una salida falsa. Para la entrada de la izquierda verdadera y la de la derecha falsa, tengo una salida falsa. Y para ambas entradas verdaderas, tengo una entrada verdadera. Perdón, una salida verdadera. Y la otro tipo de compuerta era ambas entradas falsas, salida falsa, una entrada verdadera, salida verdadera, lo mismo con el otro caso, y ambas entradas verdaderas también es verdadero. Esta compuerta lógica es conocida como AND, ¿sí? O traducida, ¿cierto?, al español, un I. Y esta compuerta lógica es conocida como OR, ¿cierto? O traducida al español como O. Por lo tanto, este mismo funcionamiento lo podemos aplicar a la evaluación de condiciones, ¿sí? Donde yo voy a tener dos condiciones, porque estos van a ser operadores binarios, voy a tener una condición a la izquierda y una condición a la derecha, y en el caso de la compuerta AND, si es que ambas se cumplen, van a ser verdaderos, o en la compuerta OR, si por lo menos una se cumple, va a ser verdadero. Esto, en programación, se escribe de la siguiente manera. El AND se escribe con un doble ampersand, y el OR se escribe con dos barras. ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿O cómo lo podemos entender un poquito más sencillo? De esta manera. ¿Ya? Si se fijan al lado izquierdo, tengo dos condiciones, ambas, ¿cierto?, en cada una en sus paréntesis, una a la izquierda y una a la derecha del operador lógico y, o el doble ampersand. Por lo tanto, todo esto me va a devolver verdadero si ambas condiciones se cumplen. ¿Sí? Y falso para todos los otros casos. ¿Sí? Si se cumple la de la izquierda, o si se cumple solo la de la derecha, o no se cumple ninguna. Pero solo me va a entregar verdadero si ambas condiciones se cumplen.
¿Por qué? Porque responde, recuerden, a la tabla que aparece arriba, donde si ambas entradas son verdaderas, la salida es verdadera y para cualquier otro caso, la salida es falsa. Entonces, estoy hablando de una compuerta AND, que es un I, que en la sintaxis de C++ es un doble ampersand, y que me sirve para agregar condiciones dentro de una estructura condicional. ¿Sí? Entonces, si ambas condiciones se cumplen, esto, en general, lo que está encerrado en un círculo, me retorna un 1. En el otro caso, me va a devolver un 1 si por lo menos una se cumple. ¿Sí? Si se cumple A mayor que 5, esto ya me va a entregar verdadero. Si se cumple B mayor que 7 y A no es mayor que 5, también me devuelve verdadero. ¿Sí? Si las dos son verdadero, esto en general también me devuelve un verdadero. Recuerden porque se rige por la compuerta lógica OR, cuya tabla de la verdad aparece arriba, en que si por lo menos una de las entradas es verdadera, la salida es verdadera. Y dentro del lenguaje de programación C++, su sintaxis es una doble barra, ¿sí? Para separar ambas condiciones. ¿Se entiende? Entonces teníamos los operadores y, o de la compuerta y, o AND, que va a ser el doble ampersand, y la compuerta OR, u O, que va a ser el doble llave. ¿Sí? Y, como les dije, devuelvo un 1 si y solo si ambas expresiones son verdaderas, y la compuerta OR o la doble llave devuelve un 1 si al menos una expresión es verdadera. ¿Se entiende? Bueno, ahora voy a hacer un pequeño ejemplo para cerrar la clase. Si hay alguna duda, pueden comenzar a escribir o levantar la mano. Mientras preparo el ejemplo, hacemos el ejemplo y después solucionamos las dudas. Bueno, les voy a pedir que para nuestras próximas clases, sobre todo de laboratorio, tengan instalado el entorno de desarrollo. Si mal no recuerdo, en nuestra primera clase o en nuestra reunión de coordinación al principio del semestre, les comenté los nombres de estos programas. ¿Ya? Pueden instalar el entorno de desarrollo Gini o el Dev C++, ¿sí? Cualquiera que les acomode, porque desde ahora vamos a trabajar ya con código. Ahora les voy a mostrar solo un pequeño ejemplo de cómo se hace un programa, ¿sí? Lo vamos a repasar en nuestro primer laboratorio, pero para que tengan todo ya una idea de cómo es que esto funciona. ¿Sí? Yo en este caso estoy usando el entorno de desarrollo Gini, ¿sí? No sé si se alcanza a ver el nombre ahí, Geany. Para los que utilicen Windows tienen que instalar el compilador antes. Les recomiendo el min.gw. Les voy a dejar los links, mejor los archivos en el campus virtual, para que los descarguen los que no lo tienen. Igual hay una plataforma online que vamos a revisar para que ustedes también puedan trabajar. Los que usan Linux, es mucho más sencillo, podemos trabajar con la consola de comandos. Así que ahora les voy a mostrar cómo se realiza
nuestro primer programa en C++. Bueno, yo abrí el programa, el Gini, me aparece el editor de texto en blanco, un archivo que todavía no tiene título. Entonces lo primero que voy a realizar va a ser guardar mi archivo. Voy a ir a mi escritorio y en mi carpeta del escritorio principal voy a poner ejemplo y le voy a dar la extensión a este archivo. Nosotros estamos trabajando con C++, por lo tanto todos nuestros archivos van a ser de extensión .cpp o C++ del lenguaje C++. Y lo guardo. ¿Ya? Ahora voy a empezar, recuerden, y como consejo, siempre partan con la estructura básica de un programa. Recuerden que tenía 3 partes y en un principio tiene solamente 2 partes básicas. La primera, la inclusión de la librería, cuya línea de código revisamos hoy día, que era el signo gato, la palabra include, espacio, menor que, y la librería estándar de entrada y salida. std de estándar, i de input y o de output. .h, que es un archivo de cabecera o un header, por eso la h. Y cierro con el mayor que. Luego venía la función principal o la función main, que tenía la siguiente sintaxis. Int, porque era de tipo entero. Main, que es el nombre que siempre debe llevar. Abro y cierro paréntesis, porque dentro todavía no voy a poner nada, y probablemente en el semestre no pongamos nada. Y abro y cierro llaves. Voy a desplazar estas llaves hacia abajo, y antes de las llaves voy a colocar retorno, ¿cierto? Return, y un 0. Y como toda línea de código, salvo contadas excepciones, punto y coma. ¿Ya? Y ahí yo ya tengo mi plantilla básica para realizar un programa en C++. Luego, y fíjense otra cosa, los entornos de desarrollo nos entregan variadas herramientas, ya lo conversamos en nuestra primera clase. Una de ellas es esto. Deme un segundo. Bueno, no está autocompletando, pero cuando una de las herramientas que generalmente entregan los IDE o entornos de desarrollo es el autocompletado de las llaves, ¿sí? El abrir y cerrar de llaves. Hay otros entornos u otros editores de texto que agregan esto. Yo acá, si no me equivoco, no lo tengo habilitado. Y claro, Sublime Text tiene esa opción. Sí, yo trabajo generalmente en ese y es el que me autocompleta. Acá creo que no lo he habilitado. Sí, Sublime es un editor de texto, aunque igual se le puede instalar el compilador y correr los programas directo ahí. Esa es una de las opciones que nos entrega un entorno de desarrollo. También hay opciones de depuración de código, etcétera. Hay muchas cosas que nos entrega. Y otra cosa que también nos entregan los editores de texto solamente es colorear, ¿cierto?, las partes importantes o claves de nuestro programa. Si se fijan, yo voy a abrir un nuevo archivo. Si yo escribo lo mismo, fíjense que no aparece de los mismos colores que aparecen acá. Y es justamente porque al reconocer que es un archivo del lenguaje C++, lo colorea porque sabe que son instrucciones importantes dentro del lenguaje. ¿Ya? Entonces, para ir terminando, bueno, eso es otra función que tienen los IDE. Me sugiere ahí que necesito usar la función printf. ¿Sí? Y cuando abro los paréntesis me dice más o menos qué es lo que debe ir dentro. Yo voy a colocar el típico saludo, ¿cierto?, de nuestro primer programa. Luego voy a pasar por un proceso de compilación.
que fue algo que revisamos en nuestra primera clase. Recuerden que la compilación es la traducción que se hace de todo este texto al lenguaje de máquina o a los ceros y unos, y finalmente voy a ejecutar mi programa. Si se fijan, acá si se fijan, acá apareció el mensaje que acabo de escribir ahí. ¿Sí? Entonces, este es el flujo de trabajo que vamos a ocupar de aquí en adelante en nuestras clases, sobre todo de laboratorio. Vamos a abrir nuestro entorno de desarrollo, o nuestro editor de texto, dependiendo de cómo estamos trabajando. Vamos a escribir nuestra estructura básica del programa, nuestra plantilla, podríamos decirlo de alguna manera, y luego acá vamos a escribir nuestro programa. ¿Sí? En este caso, muy básico, solamente la impresión por pantalla, pero obviamente vamos a ir aumentando en complejidad a medida que avance el semestre. ¿Sí? Y luego que tengamos listo nuestro programa, nosotros compilamos, que es el proceso, recuerden, de traducir de texto al lenguaje de máquina, y que también nos permite o nos entrega un estado de los errores del programa. Y finalmente se crea un ejecutable que podemos, valga la redundancia, ejecutar desde el mismo entorno de desarrollo, que me va a entregar el resultado de mi programa. ¿Sí? Un error, y eso lo vamos a revisar en la clase de la próxima semana, un error acá podría ser el siguiente. Y de esta manera ustedes lo van a poder visualizar. ¿Sí? Ahora el programa no compila, dice que hay un error generado, y me dice que se espera, expected, un punto y coma después de la expresión printf hola mundo. Entonces yo me dirijo acá, donde me están diciendo que se espera un punto y coma que no aparece, guardo los cambios, compilo, y ahí sí me dice que la compilación ha terminado con éxito. Sí, la próxima semana, como les digo, vamos a ver o profundizar un poquito en el tema de los errores, y vamos a empezar a trabajar con las estructuras de control que vamos a traducir de lo que vimos en los diagramas de flujo, los vamos a traducir a código y vamos a implementarlos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Con esto termina la clase por hoy. Ahora un espacio para dudas, si es que hubiera. ¿No? Bueno, a ver, aquí llegó algo. No, todo claro. Perfecto. La diferencia entre C y C++. Bueno, nosotros acá la verdad que no vamos a apreciar la diferencia más grande, que es el trabajo con objetos, pero básicamente ese es el gran cambio, el trabajo con objetos. Otra cosa que nosotros vamos a realizar o heredar del C normal es la impresión por pantalla. ¿Sí? La impresión y la lectura, vamos a utilizar el printf y el scanf, que están muy relacionados con lo que es C, pero nosotros lo vamos a usar acá en C++. Cotidianamente en C++ se ocupa el cin y el cout, ¿ya? Pero nosotros, como les digo, vamos a heredar esto del C y vamos a utilizar el printf y el scanf, un poquito más fácil de enseñar en un comienzo, ¿ya? Realizan lo mismo, da las mismas posibilidades, pero como les digo, es un poquito más fácil de enseñar. ¿Ya? Pero la gran diferencia entre el C y el C++ es el trabajo con objetos. ¿Alguna otra consulta? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy día. Nos reencontramos en el laboratorio. Ahí les voy a estar informando de la subida de los archivos. Les pido
que revisen el video que subí durante la semana, ¿ya? Del trabajo a través de la terminal. Está especificado el trabajo tanto a través del sistema operativo Linux como de Windows, ¿ya? Así que revísenlo, empiecen a probar algunas cosas que ahí aparecen, porque nos va a servir para los laboratorios, ¿ya? Eso, chicos, lo dejamos hasta aquí hoy día. Que estén bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Profesor, Sí, dime. ¿cuándo es el laboratorio? ¿Qué día? El lunes y el día miércoles. Pero la otra semana se supone que hay receso universitario. Se supone, pero no han informado nada oficialmente, no ha llegado ningún correo institucional, ni del departamento ni desde la facultad. Por eso les dije que los voy a mantener informados dependiendo de la información que llegue hoy día. Ah, vale. ¿Ya? En el caso de que no se informe receso, que me da la impresión que lo van a informar durante la tarde, si no se informa, les voy a enviar los documentos mañana, y si efectivamente hay receso, se va a desplazar obviamente una semana para cuando volvamos. ¿Sí? Vale. Ya. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. En el Instagram de la UFRO